Bueno, buenas noches para todos y para todas. Iniciamos nuestra sesión de hoy. Mm, Vamos a tener esta sesión, como siempre, en dos partes. La primera parte va a ser más en términos de ponencia, y luego la segunda parte más de diálogo, preguntas abiertas y comentarios. Voy a hacer un pequeño resumen de donde quedamos la vez pasada y luego completamos la sesión con algunos apartes que nos quedaron de la reunión pasada, y ahí quisiera ya abrir el debate. Por favor, les propongo que vayan haciendo sus comentarios en el chat de la sesión, sus preguntas, si quieren irlas elaborando, o sus comentarios, está bien. Así luego nuevamente los podamos retomar verbalmente, pero importante si en la elaboración, porque el escrito siempre nos ayudará muchísimo eh, a poner como de manera mucho más directa. Me parece a mí, siempre que uno escribe, o esa es la sensación que yo siempre tengo con los escritos, es que te llevan a uno a tener que preguntarse y aclarar mucho mejor las ideas que uno tiene, que a veces en la parte pues verbal salen como salen, y puede uno, por supuesto, explicar después, ampliar, pero el escrito ya te va ayudando mucho a tener que sintetizar. Entonces, por eso valoro también los escritos de quienes comentan o preguntan. Y ahí vamos a estar muy atentos, con ir respondiendo también los comentarios que hagan por allí. Bueno, voy a permitirme abrir una presentación. Mira, un segundo. Eh, Espero que la estén viendo. Sí, señor. Ok, perfecto. Eh, bueno, lo primero que tengo que decir es que infortunadamente hoy Miguel no nos va a poder acompañar en la ponencia, va a estar entrando un poco más tarde. Tuvo algunos inconvenientes el día de hoy para acompañarnos. Les recuerdo que Miguel fue quien nos expuso la vez pasada sobre todo este primer apartado que se llama, en el libro de Marta Nussbaum, Necesidad de Reconocimiento, y tiene como estos apartes que ya más adelante explicaremos un poco más en detalle, y él entrará más adelante. Estamos trabajando con el texto de Marta Nussbaum, Paisajes del Pensamiento, y estamos recorriendo la primera parte de este texto, que se llama Necesidad y Reconocimiento, y que tiene estos siguientes apartados que están aquí, que los podemos ver, ¿no? Vamos a ir hasta el cuarto capítulo de este primer apartado. El quinto capítulo no lo dejé siempre como sugerencia de lectura. Ustedes tienen todo el libro y afortunadamente lo pueden, por supuesto, consultar y leer. De hecho, todo el resto, pero no quise ir más allá siquiera del interludio, sino ir del 1 al 4. El 1 son las emociones como juicios de valor. Vamos a iniciar otra vez repasando esa parte, que me parece la parte más constitutiva del texto. Luego vamos a tener un numeral 2, que es el de los seres humanos y otros animales, revisión de la concepción neoestoica. Ese no lo tocaré mucho, la verdad. Tocaremos algo de eso, pero más bien quiero entrar al 3, que nos dará una clave importante de las emociones y las sociedades humanas, así lo titula Marta Nussbaum. Y el cuarto, que es el de las emociones y la primera infancia, es las siguientes dos exposiciones que tendremos. Y con eso cerramos Nussbaum, y mi propuesta es que ahí cerremos esta primera parte del seminario, y acordemos una fecha donde podamos tener una segunda parte del seminario para ver más la sociología de las emociones. Quise hacerlo así para no alargar demasiado el seminario, darle una forma un poco más concreta,
y creo que con estos dos apartados que hemos visto de las emociones es suficiente. Digamos, la primera más introductoria sobre la manera como la neurocognición trabaja el tema de las emociones, que fue lo primerito que vimos. Y esta segunda parte más una visión más cognitiva de las emociones de la mano de Marta Nussbaum. Justamente ahorita entraremos a ver qué es lo cognitivo acá, pero y qué es lo que de alguna manera está en tensión cuando nosotros hablamos justamente del tema de las emociones. Denme un segundo que me han pedido que siempre trabaje aquí el formato de vista de speaker. Gracias. Perfecto. Y ahora sí voy a volver con la presentación. Gracias. Bueno, entonces quiero iniciar recordando que tuvimos este primer apartado que lo leímos bien, que lo repasamos muy bien la sesión pasada, las emociones como juicios de valor. Digamos que lo cognitivo de las emociones, aquí lo desarrolla Marta Nussbaum. Marta Nussbaum, repito, es una especialista en filosofía griega, esa es digamos, su especialidad mayor. Y por lo tanto la concepción primaria que ella trae de las emociones es una concepción aristotélica, pero fundamentalmente neoestoica, ¿sí? Y vamos a repasar cuáles son los elementos estoicos de este punto de vista de las emociones. ¿Por qué interesa tanto el tema de las emociones? Aquí quiero hacer un par inicial y ampliar mucho más este concepto, sobre todo porque digamos, cuando uno se aproxima a las emociones y ve los componentes que las emociones traen, definitivamente, digamos, se comienza a extender mucho más la comprensión de que las emociones es mucho más que reacciones a un mecanismo reactivo que nosotros los humanos podamos tener, que que nos hacen como hacer una reacción automática frente a las cosas, y eso es lo que comúnmente tenemos como referente de las emociones. Lo que hemos visto con Marta Nussbaum justamente y lo que vamos a ver a continuación con ella, y lo vamos a repasar, es que las emociones tienen un proceso de elaboración mucho más complejo de esa primera creencia que tenemos que las emociones es solamente una reacción que desencadena unas acciones humanas. Creo que es mucho más complejo que eso. Y sobre todo cuando hablamos del campo de las emociones morales y políticas, ¿sí? A eso nos queremos referir mucho más, que son emociones, si ustedes quieren, mucho más elaboradas. Es desde la perspectiva de la neurocognición, esas emociones más elaboradas, que son las emociones morales que llama sobre todo Damasio, Antonio Damasio, digamos lo que es como esa elaboración de propiocepción, digamos, que es mucho más hacia adentro de nosotros mismos como seres humanos, y esa es la ventaja que tenemos, que no es una reacción tan plana como la que sucede con los animales, por ejemplo, sino que hay una serie de elaboraciones que es lo que permite que la emoción no sea vista solamente como una reacción automática. Y aquí por emociones morales, por hablar, les voy a hablar de 3 ejemplos de emociones morales, que puede ser la culpa, la indignación, son emociones morales, ¿sí? La culpa, la indignación, eh, eh, digamos que cuando ya uno habla de estas emociones ya no puede hablar solamente de una reacción automática, sino que hay una serie de elaboraciones que hace el ser humano que hace que tenga indignación, digamos, por terceros que han sufrido, que son víctimas de, y que el tercero se indigna por lo que le ha pasado a esa víctima. Eso es lo que llamamos indignación. Es como una especie de compartir el dolor de la víctima, y esa es la emoción de la indignación. Es una emoción sumamente elaborada porque implica empatía, implica compasión, ¿sí? Y sobre todo la empatía que implica más o menos estar como en el lugar del otro, figurarse imaginativamente estar en el lugar del otro.
y por eso uno siente justamente indignación. Uno se indigna cuando a otro le sucede una cosa que uno espera que no le suceda a él, como no nos suceda a nosotros. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la culpa es una emoción de un actor que hace algo que luego no entra en contradicción consigo mismo, ¿no? Y entonces hay un sentimiento de culpa que es el que dice yo no debía haber hecho eso, etcétera, y comienza una serie de elaboraciones. Como ven, la culpa está muy de la mano con una serie de autorreflexiones muy importantes. Entonces, por ejemplo, una emoción como la culpa ya implica una elaboración que es mucho más que una reacción plana que uno tenga en algún momento, ¿no? Implica una serie de elaboraciones internas para llegar a decir, wow, esto que hice, que decidí hacer, etcétera, no debió haber pasado, ¿sí? Y seguramente hay un proceso de elaboración de esa culpa que lo lleva a uno a hacer otras cosas cuando hay un sentimiento de culpa. Y lo mismo, digamos, emociones políticas como la que está en la segunda parte del libro de Nussbaum. Una de las emociones que más ella va a trabajar va a ser la compasión. Toda la segunda parte del libro, Paisajes del Pensamiento, ya va a hablar de la compasión, y que es una súper emoción muy elaborada que implica reconocer la víctima, reconocer los agentes frente a la víctima, etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer, digamos, esa tercera parte, que es una parte muy impresionante, donde ella ya desarrolla, digamos, este tema de emociones políticas, que luego, Paisajes del Pensamiento es un libro de ella de 2001. Luego, en otro texto que se llama ya Emociones Políticas, que está editado también en español, ella va a elaborar mucho más este tema de las emociones. Total, con esto lo que quiero decir es que las emociones tienen una elaboración que va más allá de la creencia común que dice que una emoción es una reacción a un acto que nos llega, sobre todo a un acto exterior, ¿no? Y algo que puede estar no tan previsto y que causa ciertas sensaciones, vamos a llamarlo así, y entonces uno se queda más con esas emociones, digámoslo, primarias reactivas, como el miedo, por ejemplo, o como el odio, ¿no? Que son reacciones casi que reactivas y uno dice, esas son las emociones. Pero incluso esas emociones, y ya lo vimos con ejemplo la vez pasada, por ejemplo, una emoción como la del miedo tiene una serie de elaboraciones impresionantes. ¿Cuáles son esas elaboraciones? Y aquí es donde vienen los componentes de la emoción que quisiera repasar con ustedes. Estos son los componentes de la emoción más importantes. Digamos que la emoción, voy a referirme sobre todo a esta parte 3, las partes constitutivas de la emoción, y una parte constitutiva de la emoción son las creencias. Eh, Toda emoción tiene, digamos, está elaborada a partir de creencias sobre objetos. Entonces ya, digamos, ahí ya ustedes se dan cuenta que está el componente fuertemente cognitivo, porque, digamos, toda emoción está basada en objetos. Creo que tal vez está, más bien esta. Estos son los componentes de la emoción que la vez pasada los repasamos. Sí, estas son las características fundamentales de la emoción, según Nussbaum, que, digamos, son las emociones que elaboraron los estoicos en un periodo de más de 400 años de elaboración sobre esto. Tienen un objeto, o sea, toda emoción tiene un objeto. Cuando uno siente miedo de algo, con relación a algo. ¿Ah? Es la primera característica. O sea, una emoción nunca está en el vacío. Segundo, el objeto es de ese algo, ese objeto es de carácter intencional. ¿Qué quiere decir de carácter intencional? Es decir, es un objeto creencia, vamos a decirlo, objeto guión creencia. Nacho hizo un saboteo bastante fuerte la vez pasada, casi riñendo con el bullying,
con este tema del miedo y salieron a flotar aquí los ratones, no sé si lo recuerdan, con una de las colegas, ¿no? Y con las arañas, perdón, fue. El ejemplo que yo puse eso fueron con los ratones, pero una colega habló de las arañas y habló de cómo elaboró ella el miedo para sobreponerse a ese miedo. Porque si uno entiende que una emoción es un objeto de carácter intencional, quiere decir que una emoción está basada en la constitución de objetos que nosotros hacemos basados en nuestra experiencia. Esto es muy, ¿cómo llamaríamos? Muy husserliano, ¿no? Muy fenomenológico. Perdón aquí por la digresión en filosofía, pero esto es muy de esa línea, muy de la base de la emoción son las experiencias humanas que van elaborando objetos intencionales. ¿Qué es un objeto intencional? Lo que después vamos a llamar una creencia. Y entonces uno no sabe, pero esa es una cosa que va muy junta, ¿no? Está muy relacionada, está estrechamente vinculada, tan estrechamente vinculada que uno ya no ve el ratón, sino que, o que uno no ve el animal o la situación, sino que uno lo que está viendo ya es esa situación como tiene una afección conmigo. Ese es el carácter intencional de la emoción. Y eso es lo más sutil. ¿Por qué es lo más sutil? Porque eso no pasa ya por la conciencia. Y por eso es que a veces nosotros, por la conciencia quiere decir que no tiene un proceso de elaboración complicadísimo, sino que una vez uno elabora a partir de la experiencia una percepción, vamos a decirlo así, con un objeto, lo que uno está elaborando no son solamente las dimensiones cognitivas del objeto, sino las dimensiones emotivas con el objeto. Y casi que entonces, digamos, en psicología del desarrollo, esos procesos cognitivos que a nosotros nos enseñaron, como la sensación, la percepción, la atención, la memoria, todos esos son procesos de carácter cognitivo, tienen un componente que la psicología del desarrollo no va a desarrollar sino mucho tiempo después, que es el componente emocional. O sea, y aquí lo que significa esto es que todos los objetos que nosotros construimos con la experiencia nuestra vital son objetos que no solamente se construyen para tener un imaginario o una representación de esos objetos, o más bien, teniendo esa representación, no es una representación solamente de carácter cognitivo, sino que es una representación de carácter emocional. Y tal vez con lo que más uno se queda del objeto es más con lo que le produce el objeto que con lo que el objeto es desde el punto de vista de las definiciones cognitivas que uno le dé o que la cultura le dé. Entonces me explico, volviendo al ejemplo, digamos, de cualquier, figúrese usted un objeto de miedo, ¿no? Ya aquí no recuerdo cómo se llama la compañera que nos habló, la colega que nos habló de las arañas. Eh, pero piensen cada uno cuál sería un objeto que genera miedo. Para algunos un puñal, por ejemplo, genera mucho miedo. Eh, algunos animales, las cucarachas, por ejemplo. Aparte de miedo, puede tener una emoción como el asco, ¿no? El asco y el miedo están muy cercanas, son parientes cercanos. Hay emociones que son parientes cercanos y otras emociones que son parientes lejanos, ¿no? Ahí usted puede ir haciendo un árbol de las emociones, porque nunca un objeto intencional solo desarrolla una única emoción, sino que es como una coloración de emociones, ¿no? Como les digo, asco, miedo, por ejemplo, es una combinatoria que hay. O, por ejemplo, asco, odio, es otra combinación que hay, muy fuerte. Esa se ha estudiado mucho en sociología de las emociones, el asco y el odio, por ejemplo.
pero también puede haber una emoción que pueda ser la vergüenza y la ira, por ejemplo. Ese es otro par combinatorio muy interesante, la vergüenza y la ira, o la vergüenza y la culpa. Son parientes muy cercanos, es decir, que en la coloración o en la composición de emociones, lo que tenemos es un collage de emociones que se van dando con estos objetos intencionales. ¿Qué es un objeto intencional? Repito, entonces es fruto de la experiencia que nosotros tengamos y por experiencia, recordemos aquí la composición más fenomenológica de la experiencia humana, que no es solamente la relación directa que yo tengo con los objetos, sino la relación mediada que los objetos tienen a través de la cultura, de la educación, de la socialización. Esto es más complejo. Y con eso ya me meto en otros apartados para no repetir, sino ir avanzando de una vez en la conversación. Son objetos de la experiencia porque no sé si se habrán dado cuenta cuando nosotros somos padres, madres, antes de ser maestros y cualquier otro rol en la vida, uno siempre se desafía con los hijos, eso nos pasó a nosotros, padres, madres, de no transmitirle, por ejemplo, nuestros propios miedos, ¿no? Por ejemplo, miedo a las alturas, ¿sí? Entonces, no transmitir ese tipo de miedos y manejarlos, ¿no? No sé si les pasó, pero móntese a la montaña rusa con el niño, ¿no? Y para el niño le produce una serie de intereses, emociones y uno, no, muchas gracias, eso no es justamente lo que quiero, ¿cierto? Pero entonces uno está desafiado, pero ¿por qué, no? Si es tan bueno el vértigo, la sensación de vértigo, etcétera, y hay quienes no podemos con eso. ¿No? Pero ¿cómo no transmitírselo a ellos? Pero es inevitable la transmisión, porque no es una transmisión por contagio como aparentemente se trabajó a comienzos del siglo XX, como si las emociones, uno se contagiara de las emociones. Pero lo que las emociones traen es un fuerte componente intencional por la cultura compartida, por las formas de vida compartidas y por supuesto por el lenguaje que es el que hace que uno comparta los objetos de carácter intencional. El lenguaje es el principal vehículo de creación, de formación de nuestros objetos, ¿sí? Y entonces lo que hace la cultura y quienes reproducimos la cultura, ¿no? Que es prácticamente todo el mundo adulto, hacia los niños y las niñas, lo que realmente estamos haciendo es transmitiendo unos objetos que ya tienen una carga, no solamente cognitiva, sino emocional. Y sacarle punta a la carga emocional, eso fue lo que se puso de moda en ciencias sociales y humanas, ¿no? Entonces, los objetos, no como lo pensaba la ciencia clásica, sobre todo la ciencia de la modernidad, de Descartes, incluso hasta Husserl, que se pensó que usted podía constituir los objetos en una visión neutral y sí, como reproducirlo en la ciencia positiva, reproducir los objetos, por ejemplo, de carácter de laboratorio, etcétera, era poder repetir, digamos, esas experiencias una y otra vez, medirlas. La métrica aquí fue muy importante también para la ciencia y la tecnología, y es poder constituir un objeto medible, compartible, etcétera. Eh, y digamos que así funcionó la ciencia moderna en su visión neutral y tratando de consolidar una visión que dijera cómo son las cosas a través de descripciones precisas. Y por eso la matemática y todas las métricas de los saberes medibles, mensurables, eh, fue lo que logró desarrollar la ciencia, comenzando por la física, pero de ahí en adelante todas las diferentes saberes empírico-analíticos, como la biología, la química, la física. La base de todas ellas es la matemática. La matemática no es solamente la base para las ingenierías, sino para cualquier saber teórico empírico, eh, como por ejemplo medir la caída de los cuerpos o medir la densidad de los objetos, bueno, en fin, la temperatura, etcétera.
todo eso cae dentro de ese primer saber clásico, donde era mensurable, cuantificable, describible, con mucha precisión, porque eso fue lo que hizo la ciencia moderna, pero lo que después se descubrió con un giro hacia las ciencias humanas, que luego la física moderna también lo fue mencionando, es que los objetos son más también, como aquí se señala, de carácter más intencional. Es decir, que los objetos que hay en el mundo y que nosotros compartimos en el mundo, de por sí ya tienen una connotación de acuerdo con la cultura con la que nosotros compartimos esos objetos y esas experiencias de mundo, digámoslo así. Y lo compartimos a través, obviamente, de experiencia y lenguaje. Que eso es la mezcla que hace que por eso vivamos en una cultura compartida, ¿cierto? Por eso muchos de esos objetos se vuelven miedosos para todos y para todas. Y no porque los objetos per se sean los que son así, sino el énfasis cultural que le ha puesto una comunidad, la que hace que un objeto se constituya de esa manera. Eso es lo que se llama el objeto que es de carácter intencional. Bueno, eh, lo que dice Marta Nussbaum con relación al objeto de carácter intencional es que entraña una manera de ver el objeto, que la emoción es la forma de percibir e interpretar el objeto. Es decir, no hay un objeto que no esté asociado a emociones. Y eso ya nos debe dar mucho que pensar a nosotros hacia la educación. O sea el objeto que sea y el conocimiento que sea, no solamente despierta información, sino que despierta emociones. ¿Ya? Y entonces, en ese caso, si uno toma esto con seriedad, pues va a tener que saber que usted no solamente transmite objetos per se, información per se, sino que transmite una forma de vivir y de sentir el mundo, sus objetos, la vida. Entonces esto es mucho más complejo, ¿no? Yo vengo aquí a dictar matemáticas y sí, pero las matemáticas también son objetos intencionales, quiera lo uno o no. Y uno por eso tiene aversión a las matemáticas o hay quienes les gusta, comillas, la matemática y quienes se van a quedar toda la vida con el saber matemático. Porque eso despierta ese tipo de sensaciones también. Están asociadas, ¿sí? Por más que se haya dicho lo contrario, están muy asociadas. Ya hemos dicho, las emociones encarnan creencias y las emociones contemplan el objeto como investido de valor o importancia. Esta última característica es muy importante. No es solamente una creencia, sino que la creencia tiene también de por sí una valoración. Por ejemplo, hay objetos que uno puede odiar, pero hay objetos que uno odia más. Eso es lo que se llama valor. El valor es la intensidad, si ustedes quieren, de la emoción. ¿Sí? Entre más uno valore un objeto, la emoción asociada al objeto es más fuerte, es más intensa, llamémoslo así. ¿Y qué es lo que hace que se intensifique el valor? El valor es la cercanía o lejanía que tenga uno de un objeto. Por eso usted verá que hay gente que a uno le duele si se va, que a uno le duele más si determinadas personas hacen juicios de valor sobre uno, y eso duele a veces más que si fueran otras personas las que lo hicieran. Ustedes sí han notado por qué a veces uno se siente más cuando dos personas te pueden estar diciendo lo mismo, pero las afectaciones que tiene para uno mismo como persona, si viene de una fuente, de una persona, reacciona uno de una manera que si viene de otra persona. ¿Qué es lo que hace que sea distinta? Bueno, lo que hace que sea distinta es el valor que está asociado a ese juicio que en determinado momento le dicen a uno, ¿no? Entonces, si alguien le dice a uno que no tiene razón o que está equivocado o que, no sé, no está bonito, ¿no? Está muy fea o muy feo.
Y entonces uno, dependiendo de quién lo diga, primero uno lo va a tener en cuenta, no lo va a tener en cuenta, y eso emite para nosotros una serie de emociones asociadas que es muy importante tener en cuenta. Entonces, con la emoción está asociada el valor y la importancia. Y eso al final, más adelante, ustedes verán que esto está asociado a la intensidad de las emociones. Entonces, por eso uno puede tener odios bastante fuertes, y los odios bastante fuertes lo que denotan es una relación de mucha cercanía, que ha dañado, por ejemplo, la confianza, y por eso el odio, ¿sí? Porque es muy cercana. Mientras que alguien que a uno no le represente demasiado, uno puede hasta pasar e incluso olvidar con el tiempo el asunto y no pasó nada, pero hay otros donde uno definitivamente se estaciona y queda allí, ¿no? Esto del valor es muy importante. No sé si queda claro estas características de las emociones, que es como los elementos que más queríamos como enfatizar de este planteamiento de Martha Nussbaum. Con estas características de las emociones espero que quede clara también cuáles son las relaciones entre las emociones y lo cognitivo, el punto de vista cognitivo de las emociones, como lo trae Martha Nussbaum de los estoicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron los estoicos? A partir de estos elementos, lo que desarrollaron fue una serie de asuntos que tenían que ver con la elaboración de las emociones. Eso sí fue lo que pasó con los estoicos. Que esto no quedó solamente en la teoría, sino que fue mucho más hacia la práctica también. Entonces, lo que los estoicos dijeron es, si las emociones tienen objeto, si el objeto es de carácter intencional, es decir, está asociado a una serie de creencias, y si además de eso, las emociones son valoraciones que uno tiene sobre eso, que tiene sobre los objetos, entonces es posible que usted pueda trabajar con las emociones y que pueda educar las emociones. Ojo con esas dos consecuencias que los estoicos, y eso fue lo que se transmitió luego también en la cultura cristiana, ¿sí? Y en la religión cristiana, que va a ser las bases de Occidente, ¿cierto? Las bases de Occidente está planteado una serie de tradiciones entre lo judío y lo griego, que la amalgama de esas dos cosas es lo que va a dar lugar a lo cristiano. Y digamos, uno de los elementos centrales que viene aquí de lo griego es que justamente usted puede incidir sobre lo que siente si usted comienza a trabajar fuertemente en poder preguntarse. Entonces es un asunto de autorreflexión muy fuerte. Este es el tema central, digamos, de los estoicos y de la filosofía estoica y de la ética estoica, es que trabaja mucho sobre el campo de las emociones, en dos sentidos muy importantes. Primero, descubrir el mecanismo de las emociones. Y el mecanismo de las emociones es que usted pueda preguntarse por qué algo me causa miedo, o algo me causa desconfianza, o algo me causa ira, o alegría, o tranquilidad. Y comenzar sobre eso a elaborar preguntas que me digan por qué este objeto me causa lo que me causa. ¿Por qué me siento así cuando estoy interactuando con este sujeto-objeto? Ese fue el trabajo que hicieron los estoicos. Pero no solamente ese trabajo lo hicieron los estoicos, sino además preguntaron si era adecuado sentirse así, si era permitido sentirse así, o si era una emoción para acallarla, para trabajarla, para bajarle, digamos, un poco el tono, que es lo que va a adoptar el cristianismo y la espiritualidad cristiana venida desde esta corriente que pues platónica, neoplatónica y neoestoica, que por ejemplo el mejor de todos los exponentes para mí es San Agustín. San Agustín es como el pensador cristiano más importante de la antigüedad tardía, de la antigüedad, de la alta edad media, perdón, y es el que va a dar lugar a todo el pensamiento medieval, o sea, todo en el medievalismo, incluso hasta el siglo XX en filosofía,
todo el mundo tiene que ver con San Agustín. Porque Agustín sobre esto hizo toda una serie de reflexiones que tienen ese trasfondo del que estamos hablando, ¿sí? Está bien que yo sienta lo que siento, qué es lo que me hace sentir esto que siento. Es posible que yo pueda bloquear lo que siento, trabajar sobre lo que siento. Y entonces las grandes respuestas que ya traía la escuela estoica es decir, sí, si usted descubre la base de lo que sientes. ¿Y cuál es la base de lo que sientes? El objeto, la intención, el valor y la creencia. Si uno trabaja sobre esas cosas, va descubriendo lo que llamaríamos después una especie de gramática de las emociones. El lenguaje de las emociones es un lenguaje que tiene objeto, que tiene intención, que tiene creencia y que tiene valor. Y que si yo voy desdoblando eso, puedo incidir de una u otra manera en las emociones. Pero ¿qué fue además lo que fueron descubriendo los estoicos? Que pues que no era tan sencillo. Ese es el quid, que no es tan sencillo. Que por más que uno capte el objeto, que por más que uno capte que está en la base una creencia, luego trabajar e incidir sobre eso no es tan fácil, sobreponerse a esos sentires. Eso toma tiempo. Y entonces se comienzan a desarrollar una serie de, comillas, disciplinas para trabajar sobre el asunto. Y ahí es donde nace, sobre todo en la cultura católica, las famosas disciplinas espirituales. Toda la lógica de las disciplinas espirituales de trasfondo, sobre todo católico, están montadas en esta lógica neoestoica. Sobre eso han habido infinidad de trabajos, infinidad de trabajos de cómo usted puede trabajar esto. Y lo más importante del trabajo sobre estos temas es que debes necesitar a alguien que te vaya mostrando el camino, ¿sí? Y por eso se necesita cierta mentoría. Es que todo eso está a la base de esta lógica de sabiduría antigua, que es a la que quiero hacer referencia para decirles que esto no es nuevo. O sea, esto que trae Martha Nussbaum no es nuevo. Esto tiene una serie de siglos de historia que se dejó de lado cuando llega la modernidad, cuando todos nos ponemos la camiseta de más bien describir los objetos, cuantificarlos, precisarlos. Entonces esto tendió a olvidarse, a desecharse, hasta que nuevamente la psicología y las ciencias humanas comienzan a volver sobre este tema y a ver que la vida humana hay que recuperar este tipo de asuntos porque de esto es de lo que se compone la vida humana, ¿sí? El saber puede ser muy preciso y todo lo que ustedes quieran, pero ahí no está la vida humana. La vida humana está más de esta manera, ¿no? Entonces se vuelve a recuperar mucho toda esta historia y sobre eso es que han habido las últimas, digamos, los últimos 30 años de investigación, han venido mucho en esta tónica. Entonces, digamos que esta gramática de las emociones, digamos, desde la perspectiva más cognitiva, tiene estas características. No se les vaya a olvidar, porque por ahí ustedes pueden hacer un trabajo interesante con la misma gente, los estudiantes, ustedes en sus diálogos, etcétera, que podemos ir elaborando de una manera mucho más fina, si ustedes quieren, cuando hay una emoción, como también la sociología de las emociones y todo el campo de la filosofía de las emociones está montada hoy día en poder reestructurar el tema de las emociones. Yo ya la vez pasada creo hice algunas menciones sobre la utilidad que hoy en día en los nuevos saberes está trayendo las emociones. La utilidad más importante de las emociones hoy en día está en el campo del marketing, sabían ustedes, ¿no? Yo hice el comentario desde la vez pasada, ¿no? Porque realmente tal vez con Adam Smith, pero con David Hume también, dos pensadores ingleses. Adam Smith, pues el padre de la economía moderna, nada más ni nada menos, y Hume, uno de los fundadores del empirismo inglés. Los dos, digamos, van a relacionar mucho
todo el tema de las necesidades con el campo de las emociones y con el campo de la experiencia humana. Por eso se llama empirismo. Y digamos que ya para el campo mismo de la economía, digamos, la economía está montada sobre la satisfacción de necesidades a través de bienes que se ofrecen, ¿no? Y ahí está montada justamente la lógica económica. Yo debo ofrecer cosas si es que quiero sacar renta, sacar riqueza, generar riqueza. Yo debo saber qué necesita la gente y vender lo que necesita, ¿cierto? Y entonces se establece todo un saber y eso está a la base de la economía moderna, ¿cierto? Y entre más ese campo se fue desarrollando, más ese campo se fue desarrollando, más se comenzó a ver que la base de estos temas estaba en las preferencias que los seres humanos tenemos y en las concepciones de necesidad que nosotros los seres humanos tenemos. Y eso es lo que vamos a comprar, definitivamente. Y entonces ese campo está hoy en día tan elaborado que hoy en día hay algoritmos, que es lo que trabajan hoy en día las grandes plataformas digitales. O sea, cada vez que usted entra al mundo digital, a usted ya con las escogencias que usted vaya haciendo como consumidor, lo van perfilando como consumidor, ¿sí? Y por eso hoy en día, desde YouTube en adelante, Amazon, cualquiera de estas plataformas que manejen ya marketing digital, lo que hace con los algoritmos es ir previendo, calculando cuáles son tus preferencias y por eso usted termina comprando después cosas y dice, ve, ahora me están ofreciendo esto, ve, me están ofreciendo aquello. Y uno cree que eso es por magia o de vainas. No, lo que yo quiero decirles hoy en día es que eso forma parte de este saber que cada vez se está cuantificando en términos estadísticos una serie de redundancias en las preferencias que tú tienes como ser humano y que con base en esas preferencias te hacen unos cálculos de preferencia y por eso te van a ti nutriendo de información nueva que se llama inocentemente, esto te puede interesar, ¿cierto? Y uno, wow, esto me puede interesar. Pues cómo no, si ya te han estudiado tus preferencias y el modus de compra tuyo, por eso ya el marketing mismo, es decir, el negocio de Amazon no es vender cosas. O sea, el principal negocio de Amazon es vender las preferencias de las personas. O sea, su negocio es otro. Y ya la mayoría de plataformas hoy día que tú haces en perfumería, música, moda, arte, lectura, piénsenlo, relojes, autos, lo que quieran, sobre eso ya todo el mundo se está montando en el marketing digital para que usted cada vez que reitere una preferencia, ahí te van redundando, te van estudiando más. Así es que al final del día probablemente ellos te conozcan más a ti que tú mismo. Ese es el elemento y ese es uno de los usos más impresionantes en el marketing. Pero por si no fuera poco, y con eso quiero redondear un poco estos temas que tienen hoy en día una utilidad y una practicidad miedosísimamente impresionante. Es que, por ejemplo, ya hoy en día a ti también te están perfilando tus preferencias políticas, tus preferencias de intención de voto, y eso es lo que se llama el marketing político. El marketing político no es que dos o tres dibujantes comiencen a hacer propaganda política para ver cuál es la mejor foto y el mejor eslogan. No, 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 no. No, no, no. El marketing político hoy en día está sobre la base de tus preferencias de acuerdo con la tendencia de voto. Y eso hoy en día está muy estudiado. Eso es lo que hoy en día se llama ciencia política. Eso lo descubrieron los gringos hace más de un siglo, ¿no? Que conste, digo. Eso no es de ahora. Sí, en la democracia, ustedes saben que la democracia funciona por creencias compartidas. La, la redundancia de voto, para quienes somos todavía muy románticos con la democracia, quiero decirles que la democracia está montada con base en esas mayorías y esas mayorías pueden ser calculadas hoy día con algoritmos. Así fue que se movió el Brexit, por ejemplo, hace a 3 o 4 años atrás con Inglaterra y hace
4 años fue el escándalo con la votación cuando Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos, que eso hasta hoy en día todavía está en una serísima discusión allá, porque lo que hicieron fue comenzar a mover las preferencias de voto a través de las creencias políticas de la gente, y entonces todos los mensajes te van haciendo reiteración de mensajes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cada vez que usted lee algo o consulta algo en el YouTube o lee algo en Internet, ya comienzan a venir las reiteraciones porque te van conociendo, ¿no? Entonces, a ti te gusta esto, entonces te voy a votar esto otro, ¿no? Entonces, si tú leíste este, entonces te gustaría este otro, ¿no? Y entonces comienzan a hacer crecer los simpatizantes, y sobre eso comienzan a redundar mucho los mensajes. Eso es lo que se llama el carácter intencional de las emociones. Están trabajando, el marketing está trabajando sumamente fuerte sobre el carácter intencional, sobre las creencias y sobre las valoraciones. Lo que hoy en día se ha comprobado es que es muy difícil que una vez usted tenga una valoración política, una preferencia política, difícilmente podrás cambiarla, porque cada vez más te están reiterando mensajes que te hacen una frecuencia de gusto sobre el mensaje que tú quieres escuchar en política. Y entonces ya, si tú tienes preestablecido voy a hablar de dos nombres, ¿no? Uribe por un lado, Petro por el otro. Es inevitable. Qué pena, lo siento. Sobre eso yo aspiro a que tengamos un seminario de emociones políticas donde esto que les estoy diciendo ahora lo ampliemos. Pero es que esto está montado bajo esta lógica. Por eso hay que comenzar por acá, por estos conceptos. Si tú entiendes estos conceptos, vas a encontrar que mucho de lo que te ofrece el mercado en cualquier gama de bienes, sean bienes intencionales o sean bienes o lo que se llaman bienes de primer piso, bienes de segundo piso, lo que sea, siempre vienen con estas características. Ya no importa el bien que sea, siempre y cuando vean que tú eres un comprador, que tienes una serie de decisiones en tu compra de determinada manera, por ahí te van a seguir brindando los asuntos. Y eso pasó justamente en las votaciones, y por eso digamos, los mensajes que salieron los jefes de campaña de Trump fueron siempre reiterativos para odiar a Hillary Clinton, como mujer, como política, etcétera, etcétera. Y eso está probado hoy en día de cómo ese tipo de mensajes fue lo que incidió paulatinamente en la preferencia y en el voto del ciudadano americano común. Eso 5 años antes ya lo habían trabajado en países como el nuestro, ¿no? Porque hay una serie de investigaciones de hace 2 o 3 años, por eso investigaron Facebook, por eso investigaron al creador de Facebook, etcétera. Él tuvo dos procesos muy importantes, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos, justamente sobre este tema, porque vendió bases de datos que no estaban permitidas de preferencia tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. Pero eso ya se venía haciendo con muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y uno de los países donde probaron ese asunto fue en Colombia. Trabajan Nelson. bien como esos. Nacho. Sí, no sé si pregunta, bueno, sí pregunta, acompañada de una observación. A propósito de lo que decías hace un rato, de los estoicos y los neoestoicos, y el preguntarnos por las emociones, no solo lo que ellas son, sino lo que ellas implican. Y desde ahí también encontrar si es posible algún estímulo que inhiba sentirla, expresarla, no sé si cabe la palabra desarrollarse o desarrollarla. Es posible que también en este campo del marketing, como el que estás hablando, bien sea en bienes y servicios, bien sea en este tema del marketing político, pueda desarrollarse de alguna manera un tipo de mecanismo que permita inhibir ese tipo también de decisión que tomamos gracias a lo que el campo del marketing nos está obligando a tomar.
O sea, se le puede hacer un contrapeso a esta acción del marketing político, del marketing comercial, para que el sujeto también cree algún tipo de emociones que inhiban la compra o que inhiban la toma de decisión frente a una idea política o cualquier otra situación de estas? Sí, contundentemente sí. Pero a diferencia de lo que pensábamos en el pasado, que era con base en la reflexión o en la argumentación o en el uso de la racionalidad. Es decir, antes se creía que usted podía cambiar una opinión política si usted mostraba, es decir, no solamente mostraba, sino demostraba argumentativamente. Y eso fue todo el tema cognitivo de los años 70, de los años 90, de 80 y 90, sobre todo en teoría política. Por ejemplo, en eso está montado toda la teoría de la justicia de John Rawls, en eso está montado todos los planteamientos de republicanismo cívico de Jürgen Habermas, hablando de la argumentación de Karl Otto Appel, por hablar de otros que hablan sobre estos mismos temas y que fueron, digamos, donde muchos de nosotros nos formamos en todos estos temas de ética y política, donde creíamos que con la capacidad argumentativa nosotros podíamos cambiar con base en argumentación las creencias de la gente. Si usted demostraba que algo era falso o era inconsistente. Y hasta hoy en día, pues las entrevistas y los periodistas, etcétera, siempre están esperando hacerte caer, comillas, con un argumento que tú hagas mostrándote una serie de falsaciones en tus argumentos tipo Popper o algo por el estilo, ¿no? Si tú falseas eso y puedes decir, mira, no tuviste razón, ¿cierto? Y por muchos años creímos que esa era la salida, porque fue la salida que planteó Platón, que planteó Kant y que va a plantear todo el cognitivismo, y es que tú puedes contraponer las pasiones y las emociones a través de la razón. Recuerden que esa fue mi introducción a este seminario, ¿sí? Y que por lo tanto usted contrarrestaba la razón con las emociones, con la razón, con la argumentación. Y entonces se estableció el arte de la argumentación como el tema central para rebatir las emociones, ¿sí? Y para corregir las creencias. Esto tiene mucho de cuestión de la verdad de por medio y de la argumentación de por medio. Entonces, si yo te demuestro a ti, como se hace en el saber científico, y esa fue la pelea entre Popper, Kuhn, Lakatos, también en epistemología, que Popper decía, usted puede falsear esto si usted lo lleva por este lado. Eso fue una buena discusión que tuvimos con Harold Pade hace muchísimos años, que todos los que conocemos a Harold sabemos lo importante que para él fue Popper siempre. Pero esa fue una de las primeras discusiones que yo tuve con él y por eso fuimos después tan buenos amigos, porque comenzamos a ver como unos giros en la argumentación, incluso en ciencia, y por eso se pasó de la epistemología, se pasó a la sociología epistemológica más bien, y es que con Kuhn se demostró que era un concepto más bien de comunidad científica, ¿sí? Que eran más bien unas creencias compartidas por una comunidad científica, lo que hacía que algo llevara a que algo se volviera verdad en ciencia. Entonces estaban como en el templo de la racionalidad diciendo, wow, esto va por otro lado. Y eso fue una pelea memorable que tuvieron Popper, en su época, Kuhn, Lakatos, justamente sobre estos temas de racionalidad. Dejando eso de lado y yendo al campo de las emociones, entonces lo que estaba realmente en juego y lo que siempre estuvo en juego desde Grecia hacia acá, y sobre todo desde Platón, que es el que se supone que inaugura con Aristóteles toda la filosofía clásica, es con ellos, ellos hacen una relectura de los presocráticos, etc. Diciendo lo siguiente: la verdadera filosofía es la que se establece a través de la razón, y la razón tiene dos elementos centrales. Una, las demostraciones, y sobre todo las demostraciones matemáticas. Por eso, antes de ser filósofo, usted debía ser matemático. Y ese era el previo antes de ir a la Academia Platónica. Y en el caso de Aristóteles,
Aristóteles, lo que él dijo dos cosas muy importantes. Él no va tan radical como Platón a decir definitivamente la racionalidad y el resto es engaño. Las percepciones nos engañan, las sensaciones nos engañan, las emociones nos engañan. Todo ese mundo es de engaño, entonces use la razón. Y fíjese cómo permeó eso Occidente, porque hasta hoy en día lo que a uno le dicen es, piense antes de hablar, respira profundo, maneja no sé qué, como si eso se pudiera hacer por un recetario, ¿cierto? Entonces, vuélvete un ser racional, como quien dice, supérate, ¿no? Y toda esa línea que hay hoy en día sobre esos temas, por eso a mí me disgusta enormemente eso, porque es seguir exacerbando esa línea, ¿sí? Que es una línea muy típica y que es muy frágil por demás, porque ya se ha mostrado hasta la saciedad que nadie a punta de razón modifica sus emociones y sus creencias, sino que hay una serie de autoafirmaciones. Eso quizá lo trabajó mucho más la línea, y por eso es tan importante la línea psicoanalítica freudiana, lacaniana. Esa línea es muy importante porque esa línea sí te va a mostrar a ti, y por eso son procesos, comillas, inconscientes, ¿no? Que no pasan por la racionalidad, y cuando algo no pasa por la racionalidad, pues la racionalidad queda sin nada que hacer. La racionalidad además es un pedacito chiquitico, decía Freud, ¿no? Y todo el resto de nosotros está procediendo de tal manera que usted ni siquiera se da cuenta que el subteniente siempre te está jugando ahí sus malas pasadas y ni siquiera te das cuenta de eso, ¿no? El subconsciente. Nelson, perdóname, discúlpame el atrevimiento un poco sobre la afirmación. Esto es un pulso entre lo consciente y lo inconsciente. Las emociones se juegan en ese pulso. Desde el punto de vista psicoanalítico, claramente. Y ellos desarrollaron toda una teoría que, bueno, eso ha dado para todo. El siglo XX es la historia del psicoanálisis, desde Freud en adelante, ¿no? Y todos sus discípulos. Esa es una línea maravillosa, pero muy compleja. Y probablemente sea la escuela francesa la que más desarrolló eso, porque se hicieron unas amalgamas muy importantes, que no es de este seminario. Digo, podemos tener un seminario después sobre, por ejemplo, Lacan, que sería fantástico, porque ellos desarrollan todo este tipo de temas que a veces no son tan conocidos por parte nuestro, porque nuestra tradición es mucho más cognitiva, mucho más racionalista, si uno quiere. Y ahí está planteado todos los procesos educativos para ir hacia el lado de la educación, están propuestos por ahí, ¿cierto? Todas las formas de socialización, todo lo que uno se la pasa explicándole a los niños y a las niñas, pensando que a punta de argumentación, de explicaciones, etcétera, usted puede avanzar muchísimo en la vida, y usted ve que va una vez y otra vez y otra, y nosotros que hemos sido padres, madres, sabemos eso, ¿no? Vaya una vez más y dele una vez más y vuelva sobre la misma cosa. Y por eso a veces la educación también se montó dentro de ese paradigma de la repetición, de el hábito. Ese es muy aristotélico, ¿sí? El hábito hace al monje, ¿no? Y entonces ustedes ven las recomendaciones que Aristóteles hace en la política, es memorable porque es todo esto que les estoy diciendo, ¿sí? Es decir, la única manera de contrarrestar esto es con cultura de la acción, de hábitos, ¿sí? Y por eso Aristóteles se va a volver el padre de la cultura occidental en educación, porque Platón habló de la racionalidad, pero fue Aristóteles el que hizo de esto unos procedimientos de habitualidad, que es lo que nosotros llamaríamos socialización en el preescolar, ¿no? De que los niños respeten horarios, de que no todo funciona, de que no todo sirve, de que hay un tiempo para cada cosa, que respete el turno, que bla, bla, bla. Todo ese parafernalia que Occidente trae sobre los turnos, la socialización, todo eso forma parte del primer piso que uno cree que así funciona la vida humana. Y sí hasta cierto punto. Pero nosotros mismos sabemos a la colombiana cómo todo eso también se le puede hacer trampa. Entonces por eso nosotros aceptamos eso y a la vez hacemos trampa. ¿Sí? Y eso lo supimos desde la picaresca española, pero siempre hacemos trampas sobre, y entonces los acuerdos, y entonces honremos los acuerdos, ¿no? Y entonces todo el mundo habla de los acuerdos, pero todos sabemos que hay excepciones para todos los acuerdos. Y entonces uno al final del día lo que sí debería preguntarse en el fondo es, bueno, ¿y al fin entonces qué? ¿Si le vamos a pasar al acuerdo o no le vamos a pasar? Ese fue, por ejemplo, todo el tema de discusión con Antanas y la cultura ciudadana de Antanas.
Otra vez, ¿dónde estaba montado Antanas? En toda esta lógica cognitivista, ¿cierto? De la cultura ciudadana, de que todos debemos hacer bien, de que ponga la manita arriba. Sí, recuerdan que era manita arriba, manita abajo, ¿cierto? Y que era todo el principio de la civilidad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacemos en educación hasta el día de hoy. Ponemos la racionalidad como contrapeso de la emoción. Esa es una manera. La otra manera fue la que insinuamos con Damasio, que no es realmente de Damasio, sino que es de Spinoza, y que otra vez lo vuelven a desarrollar los franceses muy bien. Los franceses son los que rescatan a Spinoza. Y no es en vano que vengan de sectores lacanianos, etc. Eh, eh, es que hubo ahí, digamos, el pensamiento francés en los años 50, pero sobre todo en los 60, en los 70, en los 80, donde van a nacer los grandes estructuralistas y postestructuralistas que llamamos, fueron los que desarrollaron estas cuestiones. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Spinoza? Valdría la pena leerse a Spinoza. Porque lo que Spinoza va a decir es, usted solo puede combatir una emoción con otra emoción. Entonces, en lugar de pensar que es a través de argumentos y razones que tú dejas de odiar a una persona porque te da asco, porque es sucio, porque no corresponde, porque es maleducado, por lo que quieran, ¿cierto? Que es lo que uno siempre dice cuando está en esos ascos y odios con personas. Entonces, lo que te dice Spinoza más bien es, en lugar de pensar en cuáles son los argumentos para cambiar, piensa en las emociones que sustituirían el asco. Y entonces, a mucho asco, probablemente debería haber mucha más compasión. Interesante eso. Porque lo que debemos mirar en ética y en política es que la gran mayoría de los asuntos que tienen que ver con menosprecio, ¿m? Es que a la base de eso, realmente lo que te han educado es para el asco con ciertos grupos de personas, porque huelen mal, porque no son educados, porque son como animalitos, porque son perezosos, todas esas connotaciones que incluso se han puesto, ¿no?, a los indígenas, por ejemplo, los españoles, entre nosotros. Y por eso hay un blanqueamiento de la cultura indígena, etcétera. De ahí todas las ciencias sociales que quieras, toda la cultura, la memoria. Y por eso hoy en día todas estas nuevas reivindicaciones por reconfigurar la memoria es porque nos enseñaron que, que eso es lo que hay que desechar porque eso no es. Pero eso no es no a través de argumentos, sino a través de emociones. Lo que pasó es que hasta ahora las estamos descubriendo, ¿no? Y entonces, lo que hay en el fondo no son argumentos para el odio, lo que hay son emociones para el odio y para alimentar ese odio. Sí, entonces, ¿cómo alimentas el odio? Con más odio, con asco, con ira, ¿sí? Y por eso ustedes verán que cada vez que, digamos, cuál es el contrapeso del odio o cuál es el contrapeso del asco, la empatía, la compasión, la solidaridad. No los argumentos, o más bien, sí los argumentos acompañando las emociones. Pero lo que hoy en día en emociones políticas, lo que te está diciendo a ti es que, otra vez, viniendo por esta línea cognitiva, es qué es lo que por qué tú te produce asco. Los mocos afuera de un niño. O la señora que recoge los desechos de la ciudad. O el señor. El olor. Todas esas son sensaciones, percepciones asociadas al asco. Entonces, eso lo vamos a ver en sociología de las emociones más adelante. Yo aquí quiero parar un poco el tema porque creo que con los elementos que tenemos, ya para mí es suficiente con que nos deje mucho que pensar en términos de las emociones no están para que uno las
las inhiba, las quite, las domine, y menos a través de la racionalidad, sino para hacer un trabajo de compensación, cultivo es la palabra que utiliza Nussbaum, cultivo de las emociones. Y bajarle la nota a aquellas emociones que están inhibiendo ciertas cosas, pero es con emociones. Las emociones se trabajan con emociones. ¿Ustedes saben lo que eso significa para la educación? ¿Ustedes podrían imaginar la educación cómo debería ser planteada con este nuevo principio? Por eso yo ya quiero hablar aquí de la pedagogía de las emociones. Porque de lo que deberíamos hablar es de la constitución de nuestros objetos compartidos como cultura y sobre ellos hacer un trabajo de por qué nosotros nos sentimos como nos sentimos y hablamos como hablamos, ¿no? Por ejemplo, una señora en días pasados me decía, es que es terrible esto que está pasando en Colombia. Y yo le decía, sí, su merced, ¿y qué es lo terrible? No, pues este paro. Y yo le decía, ¿y lo terrible es el paro, su merced? ¿No le parece que el paro es una manifestación de otras cosas que están en juego? Lo terrible no sería más bien como la desigualdad, porque los muchachos que están saliendo allá son muchachos que ya hoy en día han declarado que les da igual morirse de hambre a morirse del COVID. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Entonces, su merced, ¿no te parece que es más bien gente que está esperando y que está reclamando una serie de promesas que se han hecho y que nunca se han cumplido? Y que a toda hora le están haciendo pistola a las nuevas generaciones y comenzó un diálogo un poco distinto. Porque, pero en el fondo, mi aspiración hoy en día no es cambiar a la señora a partir de mis argumentos de profesor de filosofía política. No, es poderle decir a la señora cómo esos objetos que ella está constituyendo en su experiencia, que vienen desde los medios de comunicación, que te dicen que ese es el vándalo, el delincuente, y que los otros son los hombres y las mujeres de bien, porque ese es el posicionamiento. Ellos saben esto, los políticos saben esto, y por eso posicionan este tipo de mensajes reforzando a una sociedad colombiana ultraconservadora cuál es la gente de bien frente a la gente que no es de bien. Ahí que ya estás haciendo una segregación, pero una segregación no argumentada, es una segregación emocional. Y uno ni siquiera se la pilla. Ese es el tema aquí. Y si lo querías saber, ese es el tema en cuestión. ¿Sí? Porque ¿cómo tú combates esto? Esto ya no se combate con argumentos. Perdón, yo por eso, menos mal que mi profesor Guillermo Hoyo ya se murió, porque seguramente le hubiera dado un soponce al pobre profe mío, porque fue mi maestro en Husserl, mi maestro en Kant, mi maestro en Habermas, o sea, todo lo que quieran. Pero yo creo que eso tiene unos límites hoy en día impresionantes. Es muy limitada la argumentación, más de lo que uno se imagina. Y, pero eso ya lo sabían las sociedades industriales. O sea, esto ya es un trabajo del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Lo que pasa es que nosotros y el saber de las ciencias humanas llega tarde, llega 200 o 300 años tarde a esto. Pero nunca es tarde para recomenzar estos temas. Y esa es mi expectativa con este tipo de seminarios, que por lo menos nos haga a nosotros qué pensar de cómo si usted, por lo menos hoy día como docente, descubre un principio, el principio de las emociones y su funcionamiento y esta gramática, y antes de ser docente, como seres humanos nosotros, podemos incidir de otra manera con nosotros mismos y con la gente con quien interactuamos. Pero ya esto no es un asunto que solamente se venga por el lado de sea más ilustrado, o sea, la ilustración sigue para mí, yo sigo leyendo un montón y sigo aprendiendo de la física, de la antropología, de lo que ustedes quieran. Pero a la hora de sentarme a hablar con la gente de lo que hay que hablar es de sus creencias, de sus emociones, de su experiencia, eso es otra cosa. Y con los niños y las niñas, lo que quieras. Porque justamente con ellos hay que crear un mundo a partir de las emociones, no a contrapelo de ellas.
Y eso tiene, otra vez repito, para enfocarme en el asunto con la pedagogía de las emociones, esto tiene que volver a tocar la escuela de una manera distinta. Y cuando hablo de escuela, lo que hablo es de la institución educativa como tal, ¿cierto? Y poder decir cuáles son realmente lo que yo quisiera hacer en los próximos años es que nosotros le sacáramos las consecuencias a esto, hacia la educación, hacia las interacciones humanas, hacia la forma como uno afronta la vida y como uno permite los diálogos con los demás, al tipo de mediaciones pedagógicas que uno debería hoy día tener, a el cuidado que uno debe tener con los ambientes, ¿sí? Ambientes de cuidado, de protección, pero también de autonomía para que los niños y las niñas crezcan en unos criterios y en unas emociones que les permitan a ellos no ser pasivos receptores de mensajes que todo el tiempo te están mandando, porque ya ellos son alfabetos digitales. Nosotros tuvimos que aprender esto con los años y todavía nos va a quedar grande y seguramente nos vamos a morir y nunca lo lograremos, pero esta cultura de los niños y las niñas todo el día los están bombardeando con creencias, información, etcétera, que a nosotros mismos como adultos, profesores, madres, padres, cuidadores, etcétera, nos pasa por encima, uno no sabe en dónde está parado y los niños y las niñas recibiendo una serie de información que sobre esas cosas es que uno no habla. Pero otra vez, el asunto con esto no es la información, el asunto con esto es la transmisión de objetos emocionales que se están compartiendo y que usted no tiene ni idea de por dónde va. Entonces usted se sienta a dar su clase, como me pasaba a mí en el pasado, hablemos de Platón, pero no hablemos de la vida. Tenaz. Tenaz, porque al fin de cuentas, los chinos dicen, bueno, yo ya sé lo que este maestro quiere que yo responda y yo respondo. O no nos pasa a nosotros también en la vida, con los jefes y con la pareja, con todo el mundo. Yo ya sé qué es lo que quiere que yo responda, yo respondo. ¿Sí? ¿Cómo es una persona bien formada? Entonces usted se aprende los guiones. La vida adulta está compuesta de puros guiones sociales, de guiones de comportamiento, guiones de respuesta, guiones unos ya los maneja. Y eso fue lo que destapó la sociología de las emociones desde los años 60 y 70, para poder decir, mire, téngale mucho cuidado a la gente cuando siempre te recibe con el bienvenido, cómo estás, cómo te va, siéntete a gusto, porque eso es lo más, digamos, es la cara del engaño de la cultura occidental. Pero todo lo demás que se mueve de ahí para adelante, tú ni lo conoces y cada quien maneja su propia agenda. Y esos son temas que nosotros no los tocamos. Preferimos seguir los guiones y saber que en algunos, y por eso los niños y las niñas con un desconcierto total, ¿no? Porque uno les dice, ¿cómo no me hace quedar mal, cierto? Y uno suda a veces con los niños y las niñas cuando ellos saben por dónde va el asunto y entonces uno dice, y ojalá no vaya a hablar, ¿no? Y es lo que nos pasa a nosotros cuando tú dices de los adolescentes, ¿no? Soy padre de un adolescente. Yo todavía recuerdo sus frases, Nachito, por estos días. Porque ellos no son como nosotros, son irreverentes per se. ¿Por qué son? Pero en el fondo, ¿por qué son irreverentes? Porque ya conocen los guiones. Pero además lo conocen por el contraste que tienen toda la cultura que ellos comparten digital, que usted y yo ni nos imaginamos, o que a veces uno las mira por allá muy de vez en cuando, pero uno no sabe realmente en el fondo. Y esa es una subversión total a los guiones que nosotros tenemos en el mundo adulto. Y por eso hay una serie de abismos, de incomunicaciones, de interrupciones, o más bien voy a hablarlo en positivo, de retraducciones que las nuevas generaciones sí saben hacer y que nosotros los adultos creemos que ellos están con nosotros. Perdón, están grabando la sesión. No, no es por ahí. Y mientras nosotros no nos bajemos de allá, va a ser muy difícil. Esas son las implicaciones para el mundo adulto y para la educación. Nosotros tenemos que ubicarnos en el mundo en el que viven nuestras nuevas generaciones, que es un mundo donde están construyendo objetos y emociones y creencias que están lejos de nosotros ya. O sea, ya salieron de la vida íntima nuestra, de mamá, del papá,
de los hermanos, de la familia cercana, lejana, etcétera, de la escuela. Hace rato estas culturas digitales están por otros lados. O sea, ellos, si ustedes se dan cuenta, se la pasan conectados todo el tiempo. Nos ganaron la partida, o sea, nada, el mundo compartido de lo digital, olvídelo, eso ya nos excedió a todos, para bien o para mal. Y los tallercitos que nosotros hacemos en los colegios, ¿no? De cómo bloquearles, de cómo limitarles. Usted es un niño o un adulto, chao, eso siempre se va a meter por la trastienda, por donde usted menos se imagina. Eso es como cuando usted pues deja a disposición todo, ¿no? Está la cocina, está el baño, sí. O sea, el reguero de agua que puede hacer, el quemonazo que se pudo meter, lo que sea, porque todo está a disposición. Porque no entendemos que la vida está con toda esa disposición. Y de lo que se trata es de ver cómo nosotros entretejemos un mundo donde también existan estos contrapesos en las emociones también, porque por ahí no es. O sea, de ahí para adelante la educación tiene que repensar. Por ejemplo, ¿cómo serían las ciencias sociales? Pensémoslo por un momento. ¿Cómo serían las ciencias sociales hoy en día con una educación en las emociones? En educación para la paz, en contrarrestar la violencia, la desigualdad que es el desafío nuestro para los próximos años en esta nueva generación. Nosotros queremos tener una sociedad viable. La sociedad colombiana está siendo inviable, perdón. Y es inviable ¿por qué? Pues porque la gente quiere irse. Y eso no les parece que es inviable de una sociedad. Debemos tenerla muy clara. Porque la gente quiere irse. Pues porque aquí no es viable vivir. No se puede generar riqueza aquí. O sea, todo lo que nosotros hacemos y trabajamos es para pagar deudas. Y en otros lados, la compensación, aun cuando no te guste el trabajo que te ofrecen allá, nada, la compensación te permite tener 2 o 3 veces más de lo que hay acá. La gente se quiere ir, estudiando o no estudiando. Se van. Esa es una sociedad que se está volviendo inviable hace muchos años atrás. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde va la cosa? ¿Por dónde queremos que vaya? Ese para mí son las preocupaciones que está a la base de estas cosas que llamamos pedagogía de las emociones. Luz Mary Rico. Adelante, Bueno, Luz Mary. buenas noches para todos y para todas. De pronto sí, pues fascinante escucharte hablar así y pues todo el tiempo me cuestiono frente a lo que dices. Y recordaba el año pasado, de pronto en competencias ciudadanas, nos planteamos un taller en el que retomamos, yo trabajo en el colegio Paulo Freire, trabajo en un colegio distrital con niños, pues en un colegio público. Y entonces tomamos y planteamos un taller en torno a, no sé, son emociones y de pronto esa sería mi primera pregunta. Retomamos a Freire con la indignación como un valor político y ético y social, y trabajamos la empatía como la respuesta ante la indignación. Entonces, aunque los niños eran pequeños en cierta medida, eran niños de octavo, encontramos todo lo que tú estás diciendo frente a la indignación. Entonces, ellos en la mayoría de respuestas hablaban de situaciones como, por ejemplo, la desigualdad, que lo acabas de decir. En otro taller que hicimos y nosotros tratando de desarrollar la empatía, encontramos que tal vez los niños y los jóvenes son los que más entienden la empatía, más de lo que nosotros éramos cuando teníamos esa edad, por ejemplo. Y luego hicimos un taller que lo tratamos de orientar hacia el mismo lado con los chicos de 11, entonces hacia la indignación y en medio del contexto del paro, eso ya fue este año, pero encontramos respuestas muy duras y encontramos que como que la constante era la desesperanza, ¿sí? Pero una cosa muy fuerte, muy dura, una constante de la que hablaron casi todos los niños, pero algo que nos conmovió enormemente a todos los maestros.
Y entonces llamábamos, la conclusión que nosotros hacíamos y que compartimos con los docentes fue que definitivamente como que los tres tienen un lugar muy especial en esto que llamas tú, estas nuevas generaciones digitales y que se repitieron en prácticamente todos los niños, ¿sí? Esto de la indignación, que te pregunto si eso sería también una emoción, la empatía y la desesperanza, como esas son, de pronto lo que tú hablabas, pensaba en esas tres cosas que pude visualizar en los niños que yo tengo en este caso. Super, Luz Mary, muchísimas gracias por compartirnos la experiencia también que ustedes como docentes, que aquí ya pasaron de la docencia a la investigación también, entonces son docentes investigadores, que prefirieron escuchar las voces de los niños y las niñas para poder captar cuáles son los seres humanos que están allí. Es muy importante, yo creo que en eso necesitamos crecer en la educación. La educación, si se vuelve investigadora, también de alguna manera tiene un sentido muy profundo, más de lo que uno capta por la escucha, ¿sí? Y a veces a nosotros los adultos nos cuesta enormemente escuchar, ¿sí? Porque pues ya nosotros ya vivimos, ya sabemos, incluso uno le dice a los niños, ¿no? Yo ya pasé por ahí hace muchos años, o sea, como quien dice, vámonos, ustedes necesitan aprender todo lo que nosotros sabemos. Y realmente si uno escucha a esas nuevas generaciones, entiende mucho más esto. Entonces, tres comentarios con relación a esto. Primero, la indignación es una de las tres emociones morales que se trabajan mucho más en filosofía moral. Y es justamente lo que hablamos un poco al principio, ¿no? La indignación es una mezcla de frustración frente a una promesa que hace una sociedad que no cumple. Y entonces, por ejemplo, en estudios que nosotros hemos hecho con niños y niñas, dice, y que nos sorprendió muchísimo en una investigación doctoral que hicimos, así con un perfil con el que estás hablando de niños y niñas en una escuela en situación de conflicto armado, por allá, más abajo de Neiva, en el Huila, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál fue la primera característica que trajeron los niños y las niñas a colación? El engaño, lo que más les afecta. Cuando promesas incumplidas. Eso es lo que más les afecta a ellos. Cuando nosotros vimos esa investigación, nosotros, ups, y esto para la vida cotidiana, ¿cómo es que la cosa, no? Uno siempre está pensando en el conflicto armado y las FARC y los paramilitares y el narcotráfico y bla, bla, bla. Y resulta que ellos salieron con lo que más nos indigna y nos afecta a nosotros, se llaman promesas incumplidas. Los adultos siempre nos están prometiendo cosas que jamás se cumplen. Y ahí nace todo el tema de la indignación, por ejemplo. Porque son promesas en la vida cotidiana, tanto como las promesas de la sociedad, ¿no? Estudie mi hijo porque el estudio lo va a sacar de la pobreza y no sé qué, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Hay una ventana de oportunidad, pero cada vez menos, porque tenemos ya jóvenes hoy en día preparados, listos, y no hay opciones. ¿Qué hacemos? ¿No? Esa es la pregunta que una sociedad tiene que hacerse en su conjunto. Que nosotros como adultos tenemos una responsabilidad moral con esas nuevas generaciones diciendo qué es lo que nosotros les estamos diciendo a los niños, prometiendo que en un mundo que uno sabe que no es ese el mundo posible para ellos y que hay que verlo de muchas maneras. Pero digamos, otras investigaciones que se han hecho en el sur del país con indígenas, la pregunta central, ¿por qué los niños indígenas se están suicidando, por ejemplo, en el Baupés, en Putumayo? ¿Cierto? Una gran población de niñez indígena suicidada, sobre todo adolescentes. No hay futuro, desesperanza. Tú dices, una serie de expectativas, digamos que la comunidad indígena les ofrece, que no es para el mundo que ellos se están dando cuenta que hay. Es un mundo de frustraciones y luego el vacío existencial, ¿no? Ese que te dice, todo lo que yo creí, nada de esto es. Pero entonces, ahí sobre eso es que quiero trabajar.
las consecuencias de eso para nosotros los docentes, y es, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Luego de esta investigación, ¿qué hacemos? Ese para mí es el siguiente paso. Por eso, investigación-acción me parece un paradigma interesante, ¿no? Y hay que seguir respetando mucho a nuestro investigador de cabecera con la IAP, ¿cierto? De investigación-acción, porque eso para la educación todavía no hemos desarrollado las consecuencias que hay que desarrollar, y una vez que usted sabe eso con los niños, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué tipo de cosas les proponemos? No solamente para los planeadores educativos, ¿cierto, Nacho? Allá con los coordinadores académicos inventándose el currículo y la cosa y tal y tin, sino cuáles son los diálogos que nosotros vamos a tener con ellos, las mediaciones de las que yo siempre hablo en este sentido, porque siempre nosotros estamos tratando de ver qué es lo interesante y lo sugerente para estas nuevas generaciones, por dónde le entramos, cómo contrarrestar desesperanza, de qué manera. Esa para mí es una pregunta hoy en día mejor que la pregunta de cómo enseño a dividir a los niños, ¿sí? Porque pues la división, chévere, chévere, pero un niño desesperanzado que sepa muy bien la división, eso no nos lleva lejos. Y no es porque usted contrarreste una cosa con la otra, espero que me entiendan de fondo el planteamiento. Y es que usted no va a llevar a un niño muy lejos si aprende a sumar muy bien, porque ¿sabe qué? Aprendiendo a sumar, ¿qué es lo que nos está pasando con los corruptos de este país? Se están robando todo de mejor manera porque nos están engañando mucho mejor que si no hubieran ido a la escuela. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo le reclamamos a los Andes, a la Javeriana, a la Nacional, por tanto profesional que en lugar de contribuir para una sociedad mejor, nos están engañando? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer entre todos? Adultos, escuela, ambientes, comunicación, todas estas redes digitales. ¿Qué necesitamos que pase para que estas nuevas generaciones compensen miedos, ascos, desesperanza, culpas, miedo, odios? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para que un niño bien pueda tener la posibilidad de hablar con un niño no tan bien? Eso no lo pudimos hacer en las generaciones pasadas de colombianos. Nos hemos estado matando por generaciones. ¿Cómo hacer para que en lugar de matarnos podamos entrar en unas discusiones? Yo no siempre ahora hablo de acuerdos porque en medio de la diferencia también hay una riqueza enorme. ¿Cómo hacer para lograr que encontremos otras alternativas, otras posibilidades, otro mundo que no sea el mundo donde hemos vivido por tantos años, ¿no? Es lo que yo siempre reclamo, ¿no? Cada vez que la gente engaña, cuando te hace una promesa a ti de una compra de un objeto que tú sabes que no estás vendiendo, una cosa que es falsa, ¿qué hacemos? ¿Sí? Los jóvenes profesionales, ingenieros civiles, salen de los Andes, de la Nacional, de la Javeriana, de donde quieran, de la Distrital. Saben hacer los puentes, los calculan, etcétera, pero cuando llegan a estas grandes empresas, lo primero que le van a decir es, no, usted aprendió todo eso, chévere la teoría, pero es que en la práctica no es así. ¿Cómo así? No, es que aquí los bultes de cemento los manejamos así, las varillas las manejamos. Por favor, ¿para qué entonces se va a la universidad? ¿Entiende? Nosotros en la primera de cambio ya estamos invalidando todo el saber. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que esta es toda la desestructuración que hay que hacer con esta serie de asuntos, pero para mí el enfoque hoy día tiene que ser un enfoque mucho más en el intercambio de las emociones, más que las argumentaciones, más que la información. Necesitamos saber cómo los niños y las niñas van ganando en criterios para la vida, que les permita a ellos usar esto, aquello y de más allá, pero con criterios, con principios, con elaboraciones que ellos mismos vayan logrando, con sensaciones de logro, ¿sí? Pero sensaciones de logro no que queden exclusivamente en que lo logré,
pero que nadie me haga la pregunta, ¿a qué costo? ¿Haciendo qué? Porque ahí es donde estamos como sociedad. No lo logramos de otra manera. ¿Por qué? Pues porque nos han educado para que logremos ciertos fines sin compasión, sin solidaridad, sin principios de justicia. Y por lo tanto, nociones de vergüenza, de culpa. Ustedes saben de lo que estoy hablando en términos de cómo sale la gente a decir irresponsablemente, ¿no? Que hay ciudadanos de primera y de segunda, que nos debemos doler de estos y no de aquellos. Es una segregación abierta y nosotros los compartimos como sociedad. No decimos mayor cosa. Pasamos la página rápidamente. No hay indignación. Parece que eso ya cada vez más se está quitando de nuestro vocabulario, dentro de nuestro vocabulario vital, ético, etc. Entonces, para mí es volver nuevamente a traer esto a la escuela, o no volverlo a traer, traerlo, porque realmente nunca ha estado con estos paradigmas de la argumentación, de la información, de la eficacia en estas capacidades solamente básicas, en lo que llamamos competencias básicas en lectura, en matemáticas. ¿Y qué hacemos con esos que saben leer tanto para trampear más, mejor, victimizar más, explotar más? No podemos seguir por ese lado. Y ahí las emociones van a jugar un papel muy importante. ¿Cómo hacer este trabajo de una manera distinta? Más comentarios, por favor, porque creo que ya estamos al borde de poder terminar. Discúlpeme que pasé tan rápido de la parte analítica a la parte más, digamos, del uso de estos temas, pero es que es inevitable tener que hacer los puentes. Yo se los prometí a ustedes, porque no hay algo, no hay un apartado que nosotros hablemos exclusivamente de lo pedagógico. Se dieron cuenta, ¿cierto? Porque esto es mucho más que eso. Es mucho más que trazar aquí un currículo o traer unas mediaciones. Ese es justamente nuestro trabajo como docentes. Que nos dé que pensar para ver cómo vamos a plantear las verdaderas preguntas con nuestros niños y niñas. Cómo trabajar juntos este tema. Cómo desarrollarlos con los padres. Con el mundo adulto que anda, ¿cierto? Que está en su propia brega, ¿no? Mientras la gente está en el código de ver cómo me consigo las cosas, cómo no pierdo la casa, cómo estamos con todo este tema pospandemia, pandemia y pospandemia. Y ustedes saben que nos ha afectado de todos los mundos posibles. Cómo trasegar con el dolor, con la pérdida, con una serie de cosas que, no, pues ellos vinieron aquí a estudiar, ¿no? Y vamos a estudiar. ¿Y qué? Pues, no, este es el templo del saber. Y entonces, ¿de qué se trata esto? No, pues vamos a calcular. ¿Cuáles son los énfasis? ¿De qué manera yo? Mire, habían proyectos de matemática hace unos años buenísimos para poder meter con la matemática, por ejemplo, en cuestiones de proporcionalidad, de métrica. Meta las métricas humanas para las valoraciones. Eso está inventado hace muchos años. Porque usted solo cuenta ladrillos en una cuenta o pesa objetos, y por qué no comienza a preguntarse la frecuencia o la medida de la justicia. Eso está en Aristóteles ya. La medida para medir cuándo alguien es fiel, o la medida para que usted pueda confiar más. ¿Cuál es la medida de la confianza? Eso un matemático no lo piensa. Por allá un sociólogo tal vez, pero no un matemático. ¿Y usted por qué no puede pensar las mediciones así? Porque solo la piensa con los objetos extensos que llamó Descartes. Ya eso hace rato pasó por ahí. Pero a nosotros no se nos ocurren las proporcionalidades, las métricas, trabajando con temas humanos, por ejemplo. Entonces, son cuestiones que nos debe dar que pensar. La biología, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día han salido una serie de investigaciones de cómo fueron las hibridaciones humanas entre 4 millones de años y 2 millones de años para llegar al Homo sapiens. La gente todavía no se le ocurre que esa es una cosa potente para trabajar diversidad, porque hubo más Homo sapiens de lo que uno se imagina, que dio lugar a las razas, a las lenguas, etcétera. Nada. Y para pensar diversidad, que nos hace tanta falta en un mundo tan segregado como el colombiano.
no se nos ocurre. Entonces, esto tiene que dar mucho que pensar a nosotros como docentes de qué son las cosas que vamos a proponer, cómo entramos a esos temas. Ese es nuestro trabajo docente realmente, repensarnos en ese sentido. Creo yo que ahí está la potencia de la docencia para los próximos años. Y traer todos los artefactos que a uno se le ocurra que puedan traer para hacer de esto unas mediaciones mucho más cercanas a lo que nos está doliendo como sociedad. Necesitamos construir cultura de paz, de no violencia probablemente, de mayor aceptación de la diversidad, de intolerancia hacia la desigualdad. ¿Por qué naturalizamos la desigualdad? Porque unos sí, otros no. ¿De dónde a nosotros se nos ha ocurrido que eso es así? Somos una sociedad altamente segregada. Y nosotros mismos con nuestras actitudes seguimos viendo qué trae puesto, cómo va, y seguramente las valoraciones van un poco por ese lado, si uno lo admite, la sonrisa, la bienvenida, si es aquí o es de allí. Con nuestros actos hacemos esas cosas. Más comentarios, más preguntas, por favor. Estamos al cierre de este seminario de hoy. Creo que con esto estamos cerrando este primer apartado y nuestras colegas, ahí ya no las veo por ahí, creo que es, no sé si es Vanessa tal vez, y sí, Vanessa me está diciendo que sí, entonces sí es Vanessa. ¿Y con quién más, Vanessa? Que tenemos lo de primera infancia. Con Andrea. Con Andrea. Bueno, entonces Andrea y Vanessa, espero que estemos listos para entrarle a la primera infancia, porque ¿qué vamos a encontrar en primera infancia con Marta Nussbaum? Vamos a encontrar la psicología del desarrollo, digamos, porque ella trae a colación estos autores clásicos en psicología. Es muy rico el intercambio porque trae desde diferentes orillas estos temas para plantear primera infancia. ¿Por qué primera infancia? Porque si nosotros logramos entender cómo la primera infancia está, cómo se constituye en la primera infancia el mundo de las emociones, estaremos mucho más preparados para poder tener diálogos enriquecedores con adultos, con niños, con niñas, con adolescentes, con jóvenes, mucho más nutridos, mejor perfilados, porque lo que debemos con la gente y nuestras interacciones es volver a repensar lo que fueron nuestras experiencias, plagadas de miedos, culpas, vergüenzas, etcétera, que eso está en la base de nuestra experiencia, o amor, compasión, solidaridad. Depende de cómo nos fue. Sí, o sea, porque esto de las emociones y del mundo existencial nuestro depende de cómo nos ha ido y depende del proyecto de vida que usted tenga. Es ese componente eudaimonónico del cual no hablé, creo que lo hablé más la vez pasada, pero es el componente de cómo nosotros uno perfila la vida feliz, la vida satisfecha. Eso forma parte de lo emocional que va. Pero seguramente vamos a tener la ocasión de verlo. Y para eso vamos a tener dos sesiones. Y con esas dos sesiones yo quiero darle un cierre a esta primera parte del seminario de pedagogía de las emociones y ofrecer un segundo donde vayamos a mirar el tema de la sociología de las emociones y la pedagogía de las emociones para ver ese tema en esa clave. Entonces, creo que estamos listos para dar ese avance hacia la primera infancia y ver con nuestras colegas cómo se desarrolla todo este tema emocional en esa etapa tan rica de los seres humanos que es la primera infancia. Bueno, no vi más comentarios, no sé si en el chat hay más comentarios, no vi tampoco, aparte de unos comentarios iniciales que hicimos con el marketing, con la necesidad de los gustos, las preferencias. Creo que aparte de eso, no vi otra serie de comentarios. No sé si alguien más se anima a comentar o preguntar, por favor. Yo quería Adelante. preguntar algo, pero ya digamos como devolviéndonos un poco a lo que hablabas al principio, como de estas emociones de pronto adquiridas, como que
que no sé, que el miedo a algo que transmiten los padres o los sistemas sociales, pero yo no sé si como especie, hablando desde lo filogenético, existan también como emociones, ¿no? Que como, no sé, la oscuridad, por ejemplo. Todos los niños, no sé, o la mayoría o muchos sin necesidad como de transmitir eso, tienen miedo a la oscuridad y es algo con, no sé, siento yo que es como que venimos con eso. Entonces, esa era mi pregunta. Andrea, sí que venimos con eso. Sí, hoy en día se ha estudiado mucho eso entre la etología, la antropología. Son campos donde se estudia mucho esos componentes, digamos, arquetípicos que se llaman, de ciertas emociones, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un arquetipo figurativo con el leopardo. Eso lo supe en una serie de investigaciones que hicieron, ¿sí? Porque el leopardo era el único animal, nosotros como mamíferos nos salvábamos de toda como especie, nos salvamos trepando a los árboles, ¿no? Pues el único depredador que trepaba a los árboles era el leopardo, ¿no? Y hasta hace muy poco, entonces toda esa figura felina nosotros, está en la trastienda de filogenética, ¿sí? La oscuridad también, por eso el fuego resultó ser para nosotros, y eso está, el fuego tiene unas narrativas tan antiguas como el ser humano, porque el fuego fue el único componente que nos pudo salvar de la depredación en la oscuridad, porque habían animales, otra vez vuelvo a los felinos, que eran los animales que preferían atacar y atacan de noche, porque tienen un desarrollo de la vista y todo su estructura biológica está diseñada para cazar en la noche. Y por eso nosotros, los humanos, tenemos cierta aversión a la oscuridad de entrada, porque nos tocó como especie sobrevivir a depredadores que cazaban en la noche. Y por eso el fuego y siempre los relatos mitológicos con relación al fuego fue uno de los asuntos que desarrollando los seres humanos con en la época cazadora-recolectora nuestra, estamos hablando de, no sé, mucho menos de 1 millón de años, pero los últimos 30.000 años, 50.000 años, 70.000 años, donde desarrollamos la capacidad de cazadora-recolectora y comenzamos a ir por los continentes, etcétera, lo único que nos permitió defendernos tanto del clima, sobre todo del frío, etcétera, porque hubo glacial, etcétera, a bordo, que pues son otros temas que ustedes los pueden leer o pueden mirar especiales sobre esos que hay. Hoy en día hay cualquier cantidad de especiales sobre ese asunto. Pero lo que es la oscuridad, eh, la depredación y el frío, siempre son elementos asociados que siempre el cobijo del hogar, el fuego, era el ambiente de confianza, ¿no? Y lo que hacía de la confianza de la comunidad y la comunidad misma. Entonces el entorno comunitario fue lo que como especie y el uso del fuego nos permitió sobrevivir como especie a estas grandes depredaciones. Entonces hay unos arquetipos efectivamente eh, que hoy en día, digamos, siguen estando muy en el trasfondo con lo que uno viene como especie muy preparado, pero que hoy en día, pues obviamente con los desarrollos de sociedad industrial, la luz en la noche, etcétera, una serie de cosas ya están paliando mucho todos esos elementos que por miles de años, miles de millones de años fueron haciendo que nuestra especie sea lo que es. Eso está muy estudiado hoy en día y emociones asociadas a eso está. Pero también está la contraparte de esto y es cómo uno maneja, cómo se maneja hoy en día la experiencia humana. Repito, estas transformaciones de la tecnología, del mundo artificial creado por nosotros los humanos, es lo que ha dado que el ambiente nuestro se ha transformado y por lo tanto está transformando también nuestra propia manera de ver y de sentir el mundo. Gracias, Andrea.
Gracias a ti. Bueno, yo creo que con estos comentarios finales podemos cerrar la sesión de hoy, si les parece, y entonces nos preparamos para que Vanessa y Andrea la próxima vez tienen la responsabilidad de coordinarnos con esta lectura de las emociones y la primera infancia. Las vamos a recordar en el chat, ustedes ya tienen el escrito, espero que lean por favor y que podamos tener participación en el seminario. Espero que haya sido pues un tiempo importante, también desafiante y espero que haya contribuido muchísimo profesionalmente a nuestro quehacer. Bueno, nos veremos, les mando un abrazo a la distancia y seguimos en contacto. Cualquier inquietud, etcétera, creo que tienen el número de Vane, tienen el número mío, o a través de nuestros amigos y amigas ahí podemos recibir los comentarios de ustedes. No abrimos y ofrezco excusas, pero ya por experiencia no abrimos el chat del seminario más allá de quienes lo manejamos para que no haya información que no sea relevante al seminario, ¿sí? Por eso preferimos ya utilizar las redes personales para que nos hagan llegar sus comentarios, etcétera. Gracias. Muchas gracias, nos veremos.